Amén. Que la paz del Señor Jesucristo siga sobreabundando en cada corazón de nosotros. Y gracias le damos al Señor por todo lo que ha hecho y lo que está haciendo y sigue haciendo en su pueblo. Porque ya tenemos que vernos nosotros, ciudadanos, un pueblo que es juntamente con Israel ya. Porque la ciudadanía de nosotros, la ley y todo lo que tenemos es de Israel, que es el pueblo de Dios. Entonces, en este día vamos a traer una escritura que el Señor me inquietó, que ha venido hablando mucho de sepulcro, de los muertos, y es lo que el Señor diga, porque es una inquietud que viene desde el tema que trajo el hermano Aníbal de 37, Ezequiel 37, que tiene que ver con todo eso. Y ha venido de vaso en vaso y me inquietó la palabra a mí para traer Cristo la resurrección, que viene de la misma línea. Este tema va a durar un tiempo, las veces que el Señor quiera que se traiga, porque es un tema que es amplio y un tema muy edificante. Ya el Señor, con este tema, lo que viene es ya quitando todo lo que se ve. Ya el Señor, con estos temas, ya se está dejando ver, ya no como lo conocíamos o como lo conocemos por parte, sino ya por lo que ya Él viene a donde nos tiene, a donde nos está edificando y donde se está formando Él en cada uno de nosotros. Entonces, es el nombre, Cristo la resurrección. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Gracias, Padre Celestial, por tu Hijo amado Jesús. Te damos gracias por todo lo que ha hecho y lo que está haciendo en tu pueblo. Quita la figura, quita el instrumento, sea tú que te haga presente, Señor, que tú eres el que tiene la palabra de ti. Úsame simplemente como un instrumento, mi Dios, y gracias te damos por la inquietud, por todo lo que ha hecho y lo que está haciendo en tu pueblo, por la inquietud que nos ha puesto cada uno para mantenernos en el calor de la enseñanza. Gracias te damos en el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Vamos a leer ahí en Lucas 24, del 1 al 2, en el nombre de Santo Jesús. Amén. Las Sagradas Escrituras van a ser leídas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Aleluya. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Gloria a Dios. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestidura resplandeciente. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios, alabanza a su nombre. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo de Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Bendito Dios. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dijeron:
dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén y amén. Vamos entonces a que todos los hermanos apunten esa palabrita por ahí. Galilea. Y vamos a leer en Lucas 23. Del 50, 23, 50 al 56. 50 al 56 dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era de día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Amén. Amén. Entonces, en la vida todo evoluciona y todo tiene transacción. Por eso que hay tanta equivocación de interpretación, porque ven el camino de Dios, el programa de Dios como tan fácil que desde que usted agarra una Biblia, ya yo estoy con Dios y nada, Dios está conmigo. Y ese programa, ya ellos creen que Dios está con ellos. Y lo ponen tan fácil. Entonces, este camino tiene un comienzo y tiene un fin, tiene un programa que tiene que ser cumplido. Para que se cumpla ese programa, para alcanzar un programa de que el Señor no tiene, de que es una manifestación que tiene que cumplirse, una promesa. Entonces, hay un grupo de estudiantes que entran al primer grado, salieron del octavo, entraron al primer grado. Hay otros que entraron al segundo, pero el que entró al segundo, que salió del primero, hay otro grupo que entran en el primero y otros van más arriba y otros más abajo, pero siempre, por eso la palabra eterna y todo lo de Dios eterno, porque Dios termina la ley en nosotros, pero en otros la comienza. ¿Usted cree que cualquier cosa está en ese sepulcro que están los hermanos? Ese cuerpo de Jesús. ¿Dónde comienza? Porque es fácil repetir la cosa. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. El primero y el último. ¿Dónde comienza ese comienzo? ¿Y dónde termina?
En Galilea, Belén. Es un pesebre que lo simboliza la mente animal. Pero que eso no es en ese Belén que está para allá. Ese Belén, el comienzo comienza cuando ya usted comienza a entender, ahí en ese Belén, en el comienzo. Ahí es que usted concibe. Ahí fue que la iglesia, María, concibieron estos hombres de iglesia. Están los 12 apóstoles, pero también hay otros que no se figuran, pero también estaban ahí. Comienza en Belén, en Galilea, y termina en el sepulcro. Este sepulcro no es cualquier cosa. Este sepulcro es que ya todas las obras en estos creyentes terminaron. Y están en un sitio de espera. Es un sitio de espera que están ya para ser revestido a lo celestial, a ese cuerpo de enseñanza que es Cristo. Según usted va entendiendo a Cristo, según usted va entendiendo a Jesús, va apareciendo el Cristo. Según usted está conociendo a Jesús, va apareciendo el Cristo. Entonces, es un grupo que Dios nos ayude a alcanzar y llegar a esas obras. Porque el comienzo de la ley de Cristo, ¿a dónde que comienza el comienzo de Cristo? Cuando termina Jesús, que es la ley. Y la ley termina ahí en ese sepulcro. Comienza Cristo porque el fin de la ley es Cristo. Y entonces, ya llegar a ese sepulcro es tener la obra prácticamente. Por eso que dice que aunque estén muertos vivirán, pero es de esos muertos que se están en ese lugar. Porque que esos muertos tienen una vida. Esos muertos no son cualquier cosa. Y esperamos al Señor que nos siga introduciendo en ese sepulcro. Que se vaya cumpliendo la ley. Entonces aquí habla de que aquí en Lucas 23, de que no se había expuesto todavía el cuerpo a nadie. Y que estas mujeres prepararon unos aromas, que ese aroma, esa especia, no son cualquier cosa, son cultos que hay por ahí en ese lugar. Pero ¿qué dicen? Que tuvieron un reposo porque era el día del reposo. ¿Qué significa esto? El cuerpo de Jesús está reposando. El reposo, entonces, terminó la obra ahí. El séptimo día es el mismo Jesús. Y el reposo fue que ya ellos, esos que están en el sepulcro, ya el Señor está reposando en ellos mismos ahí. Porque ya el séptimo día fue concluido y el séptimo día es Jesús. Entonces ahora comienza otro proceso con el primer día, que es en Cristo Jesús. Es la resurrección. Según como le mandaban los mandamientos en el reposo, porque en ese reposo es los mandamientos, la ley que llega, que tiene un comienzo y tiene un fin, que es de Galilea, de Belén, hasta el sepulcro. Esos son los 7 tiempos, los 6 tiempos que hay ahí. Entonces, el séptimo es un reposo. Entonces, a la idea que le dan, como la iglesia adventista, no criticando, Dios libre, sino que como lo ven, que termine 7, el sábado, comienzan a contar del sábado, del domingo, el domingo viene siendo el primer día, literalmente como ellos lo están contando, pero es que ellos están viendo a Jesús como un día literal.
un reposo de un día literal. Entonces, estas mujeres terminan y reposan este día, pero fue la obra que terminó en ellos. Pero el día literal comienza el lunes y termina el domingo. Pero la palabra no está hablando de día literal. Ahora termina la obra, ese tiempo de esos 7, que es la ley, y ahora comienza la palabra en la resurrección, un programa que son de 3 días, que resucita a Cristo. Pero Cristo no resucita el primer día, el tercer día. Cristo resucitó el mismo primer día, pero ellos no, todavía a ellos no le había resucitado, porque no lo conocían, porque todavía estaba en el cuerpo. Entonces, el sepulcro, el que levanta uno de ahí y el que saca uno de ahí, porque muchos, los fariseos no le dieron entrada a Jesús ni paso. ¿Por qué? Porque se acomodaron en la ley y creyeron que ya habían terminado ahí. Entonces, estos temas vienen para que sigamos indagando, que no nos sintamos cómodos en el lugar que está, porque hay muchos colosos que romper todavía. Hay mucha obra que todavía tiene que cumplirse, que todo tiene que cumplirse, Dios. Ahora, si a Dios le da lo mismo la tiniebla que la luz, si Dios lo pone a llegar hasta la ley usted va a llegar. Pero si usted es para cumplir los 2 ministerios, es para un trabajo que Dios lo está preparando. Entonces, el que nos saca y nos pasa y nos da esa vida de la ley a la gracia, no a la gracia, sino a lo celestial, a Cristo, el mismo Señor. Vamos a leer ahí en Ezequiel 37. Ezequiel 37, del 11 al 14, en el nombre de Santo Jesús. Eso es para que sigamos la línea del sepulcro, porque para llegar a la resurrección primero hay que hablar de los muertos, en el nombre de Santo de Jesús. A Él sea la gloria. Ezequiel 37, del 11 al 14. Amén. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Amén. Ahora vemos como es que hay una separación, Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, pero lo mismo que sucedió ayer es lo mismo que está sucediendo hoy, porque lo que venía en aquel tiempo, en Ezequiel, ¿quién era que estaba? Era Cristo. Porque los profetas y en todo lo que vienen allá desde el principio, es Cristo que viene. Entonces, lo que aconteció en ese lugar, en Ezequiel, de esos muertos secos, es el mismo evento que está pasando aquí con Cristo resucitado, sacándolo del sepulcro. Entonces, esos huesos secos, ¿quién eran? La casa de Israel. Es con Israel el trabajo, con su enseñanza, con su doctrina. Estos huesos fueron destruidos, dicen ellos, porque en ese ministerio hay que destruirlo a uno. Y perecieron y se veían sin vida, porque llegamos a un lugar ahí en ese mismo ministerio que creemos que ya Dios se olvidó de nosotros. Y no tenían vida, porque la vida es Cristo. No tenían el Espíritu. ¿Y quién era Cristo en ese momento? ¿Quién fue de quién fue que recibieron el Espíritu de Jehová? ¿Y quién es Jehová? El mismo Cristo.
Y cuando vieron esa manifestación en ellos, que vieron la resurrección en ellos, entonces comprendieron quién fue que lo hizo, que fue Jehová el único que lo puede hacer. Pero en ese sepulcro, dichoso y aventurado el que se encuentra ahí, porque ahí está reposando ya. Por eso que dice que aunque esté muerto, vivirá. Por eso que ya cuando a Lázaro se levanta, dice, esta enfermedad no de muerte. Porque es que ya el Señor sabe en la posición que se encuentra Lázaro, María y Marta, porque él lo amaba a los tres. Porque los tres eran los que estaban muertos. Los tres estaban en el sepulcro. Levántate, Lázaro, le dice el Señor. ¿Y qué era lo que estaba acostado en Lázaro? Era el mismo que le está diciendo que se levante. Eso es para que no veamos figuras ni estemos pendientes, que lo mismo que está en nosotros durmiendo es el mismo cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque la vida, lo que confirma todo esto, es el Espíritu, y el Espíritu es el mismo Cristo. Vamos a leer ahí en Primera de Corintios. Primera de Corintios del 55 al 58, en el nombre tanto de Dios. Vamos a seguir la línea del sepulcro. Vamos a entrar ahorita entonces a lo que es la resurrección en el Espíritu de Cristo. Primera de Corintios. Sí. 15. Primera de Corintios 15. ¿De qué ves? Del 55 al 58. En el nombre de Jesús. 55 al 58. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Entonces el sepulcro, hay una victoria en el sepulcro. Vamos a leer ahí en Osea. En Osea 13. Vamos a leerlo de 13 al 14. En nombre de Jesús. Hay un aguijón en la cárcel, pero que ya es una congregación que ese aguijón ya no está. ¿Dónde está el aguijón? El que le dice, está diciendo el apóstol Pablo. El que nos molestaba. Ya, en ese sepulcro tienen que, porque ya se terminó la obra de Satanás. O sea, 13. Eso estaba antes de Ezequiel, yo creo. En el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Vale, no estemos esperando, porque según usted va conociendo la obra, va entrando la revelación de Cristo. Porque el mismo Cristo que la va revelando. 13, del 13 al 14. 13, 14. Dice: dolor de mujer que da a luz devendrá. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse el punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Amén. Amén. Entonces, el Hades y el Seol. El Seol simboliza el infierno.
de la mano. Lee el 14, verifiquemos bien. Dice, de la mano del Señor los redimiré. Amén. De ese sepulcro que ellos están recogidos ahí, ese grupo ahí, que ya terminó la obra el Señor. Sigue leyendo. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Amén. Entonces Seol, el mismo Satanás, que ya no está librando de ese. Y oye, qué bonito. De esa muerte, él no va a librar, él siéndose muerto, porque se ve como muerto. Porque el que está muerto ahí es el cuerpo de Jesús. En ellos, en lo que han sido recogidos ya. ¿Usted cree que es fácil quitar ese cuerpo de Jesús? Porque de la boca es muy fácil decirlo. Pero esa impresión que nosotros tenemos, que nos metió la Iglesia Católica, de ese sello, de esa imagen, no es fácil sacarla, sino es Cristo. Porque todavía esto, están en ese sepulcro, es porque todavía no le ha resplandecido la luz de Cristo. Porque están en el cuerpo todavía. Todavía resucita y todavía ellos no lo creen. En ellos está resucitado, pero está todavía en el cuerpo. Entonces, él se hace muerto para vencer a quién, a Satanás, que está en ese lugar. Entonces, el Seol es la pared que no nos deja, esa es la piedra, la incredulidad. Porque aquí lo que la manifestación que se está hablando aquí, que ya no es por obra, sino por fe. Porque aquí lo que hay es una incredulidad. En este Seol, en este sepulcro, donde terminó la obra del Señor en ellos, que comenzó desde Belén y terminó en ellos ahí, en ese lugar. Es un grupo selecto que hay ahí, que ya no son los discípulos que están ahí, son los apóstoles que están ahí y todavía no tienen a Cristo. Para que no vaya a pensar que cualquier cosa es el sepulcro. Vamos a leer el tema, el Lucas 24, para después entonces desglosar los otros. En el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, de tiempo en tiempo que viene la palabra, pues, hermanos. Y lo mismo, la misma obra da testimonio en la posición que nos encontramos. Dichoso y aventurado que el Señor nos lleve a ese lugar, como nos está llevando, porque por parte estamos en ese sector. Pero por parte nos falta mucho todavía. Porque es que hay un cumplimiento. Tenemos que cumplir la ley ahí para llegar a ese sector. O sea, morir, porque antes de entrar al sepulcro, él fue enterrado. ¿Qué es lo que se entierra? ¿Qué es lo que se sepulta? La semilla. ¿En quién? En la mente de nosotros. Vea todo esto, ese sepulcro y todas esas cosas, en la mente suya. Porque esa piedra es la incredulidad, que hay que moverla para poder entrar Cristo entonces. Sí, uno no puede. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Amén. Entonces, el primer día de la semana, usted terminó un programa de 7 días, que es el día de reposo, donde estaban las mujeres preparando
la aroma y la cosa que estaban preparando. Que son cultos, pero en ese cuerpo de la enseñanza de la ley, conforme al mandamiento. Entonces, ahora viene otro proceso que comienza ya, estando ellos en el sepulcro, porque todos ellos están recogidos en el sepulcro. El primer día. Y ellas llevan lo que prepararon en el día de reposo. Pero ya eso se queda fuera. Porque ya esos cultos se quedan en el cuerpo. Ahora, después más para adelante van a decir que ellas llevaron buena nueva. O sea, la palabra que llevan ahora no es el culto que tenían preparado en el cuerpo. Ahora la buena nueva que llevan es por la resurrección de Cristo. Ya esos cultos que ellos iban a llevar, ya eso se queda en el cuerpo pasado. Recogió la ley. Entonces, ya es un tiempo, es un programa nuevo de 3 días. Pero no son 3 días literales. Aquí no se está hablando de semana. Aquí no se está hablando de días literal. Aquí se está hablando de manifestación. Que un día de eso simboliza un tiempo largo en una preparación para poder salir de ese sepulcro. Es una manifestación que hasta que haya incredulidad en el creyente, no va a entrar ahí. Sigue leyendo. Sí, así. Gloria a Dios. Dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entraron, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Esa piedra removida aquí, le decimos que Cristo es la roca. Estaba removida. Porque lo que la tenía tapada que era el mismo programa, la misma palabra. Porque hasta que usted no lo entiende, tiene una piedra. Y la piedra es el mismo Cristo, que tú no lo conoces. Pero aquí la encontraron movida. Porque es que están en el sepulcro y ahora van a salir del sepulcro. Y ese es lo que va a hacer la palabra, sacarlo de ahí. Entonces, hallaron la piedra removida. ¿En quién? En ellos mismos. Pero aquí se está hablando de mujeres, aquí no se está hablando, en esos 3 días no se está mencionando un hombre ahí. Y las mujeres no tienen, la mujer no tiene ni que hablar en la congregación, porque es un espíritu que ya sabemos lo que interpreta, lo que simboliza la mujer. Aquí no hay hombres, pero esas mujeres están en ellos mismos. Que es la incredulidad. Sigue leyendo. Amén. Dice: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ella 2 varones con vestidura resplandeciente. Amén. ¿Quiénes serán estos 2 varones? Y no encontraron el cuerpo. Ya el Señor está haciendo el trabajo. Lo está sacando del sepulcro. El cuerpo no está. Porque es que para usted entra un tema que trajo Rafael, de lo invisible a lo visible. Para usted entrar a Cristo tiene que desaparecer lo visible completamente. No por parte, ¿eh? Porque es un cumplimiento que tiene que cumplirse
Nada de ahí afuera ya existe. ¿Quiénes son estos dos varones entonces? Esos dos varones son los dos ministerios, varón. Los dos ministerios es Adán, el primer Adán es de la tierra y el segundo es Adán, Cristo, que es el Señor, con ropa reluciente, porque los dos ministerios son de Dios y son altos en conocimiento y los dos tienen que cumplirse. Entonces dice, ¿por qué buscar entre los muertos al que está vivo? Porque ya está vivo en ellos, en este recogimiento que están los apóstoles, ya están vivos porque ya Cristo resucitó en ellos. Era en el cuerpo muerto que ellos estaban, al moverse la piedra ya, al moverse la incredulidad, resucitó entonces el misterio que estaba escondido, que es Cristo en ellos. Entonces ya ellos no están muertos, ya ellos están vivos. Porque si ya no hay que buscar entre los muertos al que está vivo, es porque ya Jesucristo, ya el Cristo está vivo en nosotros. Ya ha resucitado. Sigue leyendo. Y como tuvieron un temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces ya hay lugares que ya nosotros no tenemos que estar en ese lugar. Hay culto ya que ya nosotros no tenemos que estar en ese lugar. Pero como dice el apóstol, hablemos sabiduría por lo que han alcanzado madurez. Porque en esta obra, por grande que usted, por la formación grande que usted tenga, usted siempre va a hacer un trabajo para la misma obra, que hay que descender. Pero ya es una exhortación a ellos, de que ya ellos no tienen que estar en ese lugar. Porque ya ellos están vivos, Entonces hay obras que ya el Señor nos lo está quitando, que si estamos en ella todavía, no hacemos transgresores. Porque si Dios no está limpiando del lodo, ¿por qué usted tiene que estarse enlodando con el lodo? Y no estoy hablando del lodo literal, se está hablando de la ley. Por eso que Pablo dice, el apóstol Pablo dice, yo hablo con los que conocen la ley, que son esos que están en ese sepulcro. ¿Y quién es que está hablando por Pablo diciendo esa palabra? ¿Será Pablo como hombre? Es Cristo en Pablo, porque Cristo habla con el que conoce la ley. Ahí es que Cristo se hace presente cuando la ley termina. Entonces Pablo lo que estaba era Cristo. Síguele yo. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Yo le dije que apuntaran esa palabrita de Galilea. Léelo de nuevo ese versículo. En nombre de Jesús. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. En Galilea, entonces, cuando estaban en Galilea, sí, conocían eso. Estaban muertos cuando estaban en Galilea. En Galilea, ahora él lo habló en Galilea, lo habló por la escritura, pues y Galilea lo que simboliza la escritura, el comienzo que comenzó la obra y termina en esa escritura. Entonces, se acordaron de la escritura cuando estaban en Galilea. Y ahora por la palabra, porque la escritura y la palabra son lo mismo.
Se acordaron ya de la palabra, porque la palabra venía ya con la resurrección en Cristo. Porque la palabra es la visión, la vida de la Escritura. Por eso que dice la palabra, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Porque hay un tiempo que hay que comer pan, pero hay un tiempo que ya, por comelón que usted sea, tiene que olvidarse del pan ya. Entonces, en Galilea, que es el comienzo, que en Belén, que el niño estaba en un pesebre con pañales. Ahorita vamos a hablar qué son esos pañales. Es que comienza y termina ahí en ese sector. Sigue leyendo. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, en manos de hombres pecadores. Esos hombres pecadores somos nosotros mismos. El cuerpo, Él desciende el cuerpo y se hace uno con nosotros. Y Él es el que muere en nosotros. Al no conocerlo nosotros, entonces le damos muerte al programa, al testimonio, al mensaje. Entonces tiene que ser muerto el mensaje. Pero es nosotros mismos. Para que pueda resucitar en nosotros mismos. Sigue leyendo. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Se acordaron de sus palabras. De que venía el programa, porque Jesús viene enseñándonos a nosotros desde el principio. ¿Para qué? Para que cuando acontezca, cuando se cumpla ese propósito, entonces nos acordemos de que el Señor nos lo había dicho. Para que cuando venga el acontecimiento estemos preparados y no nos encuentre durmiendo. Cuando aparezca ese día, que son esos días, no nos encuentre la palabra durmiendo, sino despierta. Porque es una promesa que tiene que cumplir. Sigue leyendo. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Amén. Entonces, vinieron a traer una buena nueva. La buena nueva sabemos que es el Evangelio de salvación. Ahora, esa buena nueva que vinieron a traer, ¿será el culto o ese cuerpo que ellos tenían antes? Sacada del sepulcro. No. Porque ellas traían una aromática, un culto que era del día de reposo. Que ya ella no era eso lo que estaban trayendo. Fue una buena nueva, una noticia nueva, que no era la que yo conocía. Sigue leyendo. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Oye, ¿a quién fue que le dijeron a los apóstoles? Que no es cualquier cosa. Este mensaje de la buena nueva no es a cualquiera que se le está llevando. Hablemos sabiduría con lo que hay en la casa de los hombres. Ya esto está en los espiritual, varón. Ya esto no está en el cuerpo de la enseñanza de la ley. Aquí se le está hablando a un grupo que tienen lo que a esto es que porque el Cristo es lo que dice, que la manifestación de Cristo es a lo que tiene la ley. Estos 11 tienen la ley.
Sigue leyendo. Dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. En ellos ya Cristo estaba resucitado y no lo creían, todavía estaba el cuerpo en ellos. Todavía ellos estaban en el cuerpo porque no lo creían. Entonces ustedes, si esos son los apóstoles y están en esa posición y no lo creían, no se avergüence usted ni yo de que todavía hay cosas que no las creemos. Porque es un programa que si el Señor no lo da a entender, no lo podemos creer, hermano. Si el Señor nos quita los sellos, no podemos creer. No podemos creer. Todavía está resucitado y todavía no lo están creyendo. Y es tiempo ya de que veamos ya a Jesús como Cristo, como Dios, como todo ya. Porque Jesús es todo. Sigue leyendo. Dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solo y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién es? Si se levantó era porque estaba acostado. Así estaban todos ellos. Se levantó. ¿Qué fue lo que se levantó? El testimonio. Pero se levantó el testimonio. Cristo. Y así se levantó en la congregación. Cuando fue al sepulcro, ¿encontró qué? Los lienzos solos. En Belén, en el pesebre, que era lo que tenía el niño, un pañal puesto. Y aquí queda el lienzo solo y el cuerpo desaparece. El lienzo es la letra, varón, que se quedó la letra. Ese niño nació allá con ese pañal porque estaba escondido el mensaje. Entonces aquí se le quita, aquí sale el cuerpo, se desaparece el cuerpo y queda entonces la letra. Que quede en nosotros la letra. Porque no es que se desaparece, porque la ley queda en nosotros. Eso es cuando ya usted aprende una profesión, ya usted no tiene que decir nada, porque ya la profesión está en usted. Vamos a leer el 1 de Corintios 15, del 44 al 50. 1 de Corintios 15. Sí. Del 44 al 50. En el nombre de Jesús. La gloria de Dios. Aleluya. Entonces, esto es cuestión de tiempo, hermano. De que cada cosa Dios la vaya poniendo a su tiempo. No nos podemos adelantar el tiempo porque si decimos que estamos fuera del sepulcro, nos estamos adelantando y nos estamos haciendo prácticamente ladrón. Inconscientemente, porque que todavía hay muchos trozos, muchas cosas que resolver para que el Señor nos saque de ese lugar. Dicho y aventurado que Dios ya ha terminado la ley en ese lugar. Pero todavía la palabra. Falta mucho trabajo. 1 de Corintios 15,
Sí, del 44 al 50. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Amén. Entonces hay un cuerpo que se siembra como animal, que es el principio. Ese niño se siembra, que es la semilla. En la mente animal que nosotros tenemos, que es la tierra. Ahí es que se nos siembra. No es una tierra literal, pero Dios coge la tierra literal como símbolo, porque lo mismo que se hace en la tierra literal, sembrando un grano, es lo mismo que la palabra que se siembra en esta tierra, que es la mente de nosotros. Entonces se siembra ese grano en una tierra, en el principio, una tierra animal, porque no tenemos razonamiento de la palabra. Sigue leyendo. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, el más viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. Entonces hay un Adán, el primer hombre, la primera obra, que termina ¿dónde? En ese mismo sepulcro. Por eso que digo, dichoso y aventurado el que llega a ese lugar, porque el que está ahí ya prácticamente tiene la vida eterna. Ese hombre vivificante tiene un comienzo y tiene un fin, porque la ley tiene un comienzo y tiene un fin, pero en lo eterno no hay fin. En Cristo no hay fin. En ese cuerpo, es salido del polvo, el espíritu va a Dios y el polvo vuelve al polvo, porque ese ministerio es lo que hace que vuelva otra vez al mismo lugar de la ley. Porque ya en usted se cumplió, pero en otro comienza el polvo ahí. Pero ya el segundo Adán, después que termina la obra de la ley, entonces aparece el segundo Adán, que es Cristo el Señor. Que es con un mensaje que está confirmando lo que el primero dejó escrito. Lo primero que trajo, que dice que el año que nos lleva a Cristo es la ley. Porque es el cuerpo. Porque si el espíritu llega a donde un hermano, nosotros, y no tenemos el cuerpo, ¿a dónde se va a formar el espíritu? Tenemos que tener el cuerpo. Por eso que esto no es para perder tiempo. Esto es para aprovechar el tiempo y leer, tragar, comer Biblia y no perder tiempo. Porque ¿qué? Para la manifestación, encontrar la manifestación de Cristo, tiene que ser en el cuerpo tiene que estar. Si el cuerpo no está, no va a encontrar ninguna manifestación. Es el segundo Adán, que es Cristo, que es el Señor, es para siempre ya. Sigue leyendo. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces, no podemos desesperarnos, ni ponernos en una posición de que no estamos todavía. Porque eso es lo que pasa en los pueblos. En los pueblos, a la Biblia está leyendo un programa que se cumplió en ellos. Ellos se apoderan de ese programa, pero ellos ni saben lo que están diciendo. Ellos ni saben de qué se están apropiando. Es una cosa que está muy lejos de ellos, que ellos ni saben lo que están diciendo. Pero nosotros no. Nosotros sabemos que todavía son cosas que se cumplieron en aquel grupo, que nosotros todavía no se ha cumplido, pero estamos en el mismo lugar, en la misma enseñanza, y tenemos una fe viva, y tenemos una esperanza viva de que estamos en ese lugar y que vamos a ser despertados y que vamos a llegar a conseguir lo mismo que aquellos.
en el nombre de Jesús. Sigue leyendo hasta el 50. Amén. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Amén. Entonces, el primer hombre es el primer ministerio de la tierra, que es de la ley, y el segundo hombre es del cielo, que es lo espiritual. Que ya ese cuerpo, para usted entrar a ese cuerpo espiritual, tiene que cumplirse el cuerpo que estaba en la ley, tiene que desaparecer toda esa obra para entrar entonces a lo espiritual. Porque en el espíritu ya ahí no hay visión, ahí no hay visión de nada terrenal, sino en el espíritu no hay nada ya, ningún cuerpo. Sigue leyendo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Amén. Entonces, tales, como va a traer lo terrenal, también va a traer lo espiritual. ¿Por qué? Porque los dos ministerios son de Dios. Y los dos ministerios, tal es una cosa de Dios y tal es la otra, es lo mismo de Dios también. Pero primero una cosa y después la otra. Sigue leyendo. Aleluya. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Entonces, así como trajo la imagen del celestial, de lo terrenal, también va a traer la de lo espiritual. Por eso le está hablando a una congregación que ya alcanzaron ese cuerpo, que son esos mismos que están en ese sepulcro, que Pablo se vio en ese sepulcro. Ahora la congregación le está diciendo eso. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es una exhortación al pueblo, porque ya él sabe en la visión que ya ellos son unos muertos que ya tienen la ley, que ya ellos no tienen que estar en esa posición, que ya ellos tienen que ir buscando la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Son posiciones que se van quitando, porque el conocer a Cristo, hermano, es conocer a Dios. Después de Cristo no hay nada. El llegar a Cristo es el galardón, es la meta, el trofeo. Entonces, toda esa obra de lo terrenal se quedan en ese cuerpo, en lo terrenal. Entonces, vamos a leer aquí queda mucho tiempo. En los Efesios 2, del 1 al 8, vamos a leer el 1 a 1, en el nombre de Jesús. Ya aquí estamos hablando de Jesús, de Cristo, en la resurrección. Traímos primero los muertos, lo que es el sepulcro, ahora la obra de Cristo. Efesios 1. Haciéndose presente en la congregación, que se cumplió en ellos y se está cumpliendo en nosotros, porque por parte vemos y por parte todavía nos falta. Pero estamos más cerca del galardón que cuando comenzamos. Efesios 1. Efesios 2, del 1 al 8. Del 1 al 8. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. Amén. Entonces, ¿a dónde era que ellos estaban muertos? En delito y pecado. Estamos hablando de un sepulcro, que aún todavía estando muertos, que es la ley, en delito y pecado, Él le dio vida. Y eso es lo que el Señor nos está dando vida. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar que, aunque estemos muertos, estamos vivos para el Señor. Sigue leyendo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire.
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Entonces, en un tiempo ellos eran desobedientes y el que operaba ahí era Satanás. En un tiempo ellos eran desobedientes. Léelo de nuevo el versículo. En el nombre de Jesús. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Será de este mundo literal? No se está refiriendo la palabra a este mundo literal. Se está hablando del mundo de Dios, Israel. Que ahí es que está la ley. Él es la ley. Que mientras ellos estaban ahí en esa posición de la ley, estaban en delito y en pecado. Porque el que reinaba ahí era, ¿quién? El príncipe de la potestad del aire, Satanás. Sigue leyendo. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos. O sea que ellos eran, ya no lo son. Ya esta es una congregación que se está hablando, el apóstol Pablo, de los gentiles, porque se está hablando de la fe ahí de los gentiles. Que ya este pueblo ya fue levantado. Este pueblo está hablando de una historia. Éramos hijos de desobedientes como los demás. En otro tiempo, pero ya no. Entonces, hay un tiempo que tiene que cumplirse la palabra. No, esto no es correr rápido. Esto es lo que hay que tener humildad y mansedumbre, porque el Señor se encarga de los otros. Porque los mansos y los humildes alcanzarán el reino de los cielos, dice la palabra. Esto no es con inteligencia humana, esto es con la misericordia de Dios. Aquí usted se puede explotar la cabeza leyendo la palabra. Y si Dios no le abre, no le va a abrir. Ay, Padre. Entonces, estos hombres que alcanzaron eso, había una humildad y una misericordia. Como también nosotros lo hemos alcanzado. Porque estar en este lugar de doctrina, algo le fascinó al Señor en cada uno de nosotros. ¿Qué fue? Eso mismo, la humildad y la mansedumbre. Y nos trajo a este lugar. Porque no eran contenciosos. Al que cree que sabe sin saber nada. Y todas esas cosas, el Señor no mira nada de eso. A eso el Señor no lo va a traer a este lugar. Sigue leyendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Entonces, el sepulcro, aunque estaban en el sepulcro, muertos en el pecado, Cristo le dio vida. Y vida en abundancia. Entonces nosotros estamos en ese lugar. Y el Señor nos está llevando a esos lugares a donde estaban también ellos. Y se está cumpliendo la palabra, así como se cumplió en ellos. Y nos está sacando, porque no es un día específico que nos va a liberar de la muerte a la vida. Según vamos entendiendo la palabra y se va manifestando la visión de la palabra, en el mismo Jesús, vamos entrando a Cristo y vamos saliendo del sepulcro. Hasta que llegan esos 3 días.
En esos 3 días, entonces se acaba el programa. Y entonces nos juntamos, el espíritu de nosotros recogido en el mismo espíritu de Dios, que es Cristo. Y ese es el programa de estos 3 días. Que todavía estamos en ese punto. Pero ya Él está vivo y nos está sacando. Que es de la misma ley. Sigue leyendo. Dice, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Entonces ustedes, que juntamente con Cristo resucitaron. Pero después que se cumplieron esos 3 días de la resurrección, fueron recogidos por el Espíritu. Ahí no se sabe el tiempo pero son 3 manifestaciones para alcanzar el Espíritu de Dios. No es cualquier cosa, hermano. El quitar el cuerpo, ese cuerpo, eso no lo quita todo el mundo, eso no lo quita Dios. Con el que Él tiene el propósito. Porque por más que usted puede repetir lo que está hablando. Vamos a leer aquí en Colosenses. En Colosenses 3, del 10 al 12. En el nombre de Jesús. 3, del 10 al 12. Sí. Amén. Dice, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va y revestido de nuevo. O sea, hay un revestimiento. Hay una transformación. Y ese revestimiento es el mensaje en lo celestial. Revestido, donde se va, ¿cómo que dice? Renovando. O sea, se va formando el mismo Cristo. Sigue leyendo. Donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Tú ves que ya todas esas obras que están en la ley ya quedaron en el cuerpo. Y Cristo es todo y en todo. Hasta llevándonos a una perfección. No es lo que el hombre anda buscando, sino lo que el Señor le trae, lo que el Señor forma en uno. Porque esa formación es Dios en uno mismo. Que se forme en nosotros. Por eso es que Pablo dice, y vosotros tenéis la mente de Cristo. Porque ya ellos no tenían la mente del mundo, ya, de la ley, sino la mente de Cristo es lo espiritual ya. Y hay cosas todavía que hay que esperar en el Señor, de que Él la siga formando en nosotros. Y hablar, como ellos dijeron, en aquellos tiempos éramos esto y esto. Esperar el tiempo que la palabra venga formándose y cumpliéndose en nosotros para hablar de lo que se está cumpliendo en nosotros.
no irnos delante de la palabra, sino hablar de lo que se está cumpliendo. Porque si nos adelantamos de que estamos hablando de cosas de que ya creemos que estamos en ese lugar, no estamos haciendo sabios en nuestra propia opinión, es una ignorancia, porque estamos muy lejos. Y es un nivel de conciencia a donde Dios habita, y el trono de Dios es la conciencia de nosotros, es el trono de Dios que tiene que limpiar esa conciencia que es la tierra y sacar todos esos moradores que hay en nosotros de ignorancia y todo ese pecado que hay en nosotros para entonces él habitar en esa casa. Porque cuando él miró que estaban los lienzos, Pedro se fue para la casa, huyendo. ¿Para qué casa? Es para esa misma casa, que es la doctrina que está en nosotros mismos, en la conciencia, que ya vio en su mente la verdad que es Cristo, que es todo Cristo. Entonces, cuando ya usted está conociendo a Cristo, ya usted deja de ver a Jesús. Porque Cristo y Jesús es la misma cosa. Vamos a leer en San Juan 11. Juan 11. Del 22 al 27, vamos a leer. Al 27. 11, 22, 27, en el nombre de Jesús. Y vamos a leerlo uno a uno. La gloria de Dios. Y permita que la palabra nos siga llevando a esos lugares celestiales. Y que se siga cumpliendo la ley en cada uno de nosotros. El 22 al 27. Sí. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mas también sé ahora que todo lo que pida a Dios, Dios te lo dará. Amén. Entonces, todo lo que pida en su nombre, en Jesús, el Señor te lo dará. Pero ella se lo está diciendo a él, que se lo da a él, porque ella está separando una cosa de la otra. Ella no está viendo a Jesús, que es a ella que se lo está dando. Porque ella no está viendo a Cristo en Jesús, ni al Padre en Jesús, porque el Padre y Cristo es lo mismo, todo eso es lo mismo. ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde se encuentra ella? En ese mismo sepulcro. Marta, María y toditos están ahí en ese sepulcro. Y Lázaro. Sigue leyendo. Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Amén. Entonces, oye con la confianza y con la firmeza que tu hermano resucitará. Porque está en un lugar como ella misma, que el Señor sabe dónde que está ella, que ya estos cumplieron la ley y van a resucitar. Sigue leyendo. Amén. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Amén. Entonces ella está viendo eso lejos. Y el día postrero está hablando con ella misma. Entonces, ¿cómo le contesta el Señor? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, aquí no es Cristo que está hablando, aquí está hablando de Jesús. Y dice que Él es la resurrección y la vida.
Eso es para que veamos que Cristo es el mismo Jesús. Y ella misma se va a dar cuenta que con el que ella está hablando, que lo veía lejos, es en ella misma que está y que está cerca, que es el mismo Cristo. Porque él dice que él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando nace, en aquel tiempo que nace en el pesebre, en Lucas dice que nació el Cristo, no dice Jesús. El Cristo nació. Eso es para que veamos ya que Jesús es el mismo Cristo, hermano. Y que Cristo es el mismo Dios. Y que Dios es el mismo Padre. Sigue leyendo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Qué es esto? Porque ella está muerta. Es a ella misma. En ella misma que está muerto. Y vivirá. El que está muerto es el mismo que le está hablando. Y él va a ser levantado por ella misma. Por él mismo. Sigue leyendo. Les dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Amén. Entonces ya ella no está viendo a Jesús. Ahora cambia la conversación. Ahora ella dice, tú eres el Cristo. Porque concibió. Ya no concibió en lo terrenal. Concibió en lo espiritual. Ya ella está viendo a Jesús como el Cristo. El Hijo de Dios que vino al mundo. Porque a lo terrenal fue que descendió el Señor. A lo terrenal fue que descendió. Ya. No, sigue porque uno está faltando 10 todavía. ¿Faltan 10? Ah, ok. Entonces, ya no es cuestión de que uno esté adivinando la palabra, sino que uno esté hablando lo que se le está confirmando a uno. Entonces ya esta mujer no está viendo a Cristo lejos, sino que está viendo a Cristo en el mismo Jesús. Vamos a leer un poquito ahí. Ya. Bueno, que la paz del Señor nos siga sobreabundando a cada uno de nosotros y que la palabra siga confirmando y que la palabra nos siga introduciendo a ese sepulcro y a su tiempo nos venga que se venga cumpliendo la ley y nos venga entonces formando a Cristo, que es la salvación, la vida eterna. Así que la paz del Señor nos siga sobreabundando en todo. Y este tema va a seguir por un tiempo, no se sabe hasta cuándo, pero va a seguir largo. En el nombre santo de Jesús. Amén.